Muy bien, hola a todos. Creo que vamos a empezar ahora. Si quieren saludar y presentarse en el chat, por favor, siéntense libres de hacerlo. Vamos a empezar con el webinar de hoy. Mi nombre es Laura Casa Rigarola, coordinadora de huertos escolares en Grow NYC. Estoy acompañada por Chloe y por Eva y Eve, que también trabajó para Grow NYC en nuestro jardín de enseñanza en Governor's Island. Así que hoy vamos a repasar cómo cultivar en climas fríos, utilizando los extensores de temporada como túneles altos y túneles bajos. Para el taller de hoy, por favor, siéntense libre de poner todas sus preguntas en Q&A, preguntas y respuestas, que es la función en la barra de herramientas que nos ayudará a mantener un registro de las preguntas para que podamos responder todas al final. Siéntanse libre de hablar con nosotros en el chat. Estamos grabando el taller, les enviaremos grabación en correo electrónico de seguimiento con todo lo otro material que repasemos hoy. Pueden encontrar más materiales en nuestro sitio de aprendizaje a distancia, que es grownycdistancelearning.org. Somos Grow NYC, organización sin fines de lucro que trabaja para proteger el medio ambiente, crear espacios verdes, ayudar a las personas a mantenerse sanas y darles la oportunidad de crear un impacto positivo. Trabajamos en áreas de conservación, espacios verdes, educación, acceso a los alimentos y agricultura en los 5 distritos de la ciudad de New York. Voy a hacer la palabra a Chloe para que inicien el taller sobre cultivos de clima frío. Gracias, Laura. Una vez más, mi nombre es Chloe, soy coordinadora de la granja en el jardín de enseñanza en Kronos, en Governor's Island. Somos una granja de frutas y verduras en un acre en tiempos de no COVID. Hicimos excursiones para unos 5.000 niños en edad escolar en New York, así como algunos adultos mayores, pero este año, cuando las escuelas no estaban en sesión, cambiamos, hicimos un poco más de producción y donamos una gran cantidad de vegetales y flores a diferentes organizaciones en toda la ciudad. Así que este año también experimentamos un poco más con la extensión de la temporada. Vamos a hablar de eso hoy. Bueno, vamos a empezar con algo muy simple. No creo que tiene más sentido tener como fondo un fondo simple aquí y hablar de nuestras estaciones de crecimiento y lo que les causa y lo que nuestras estaciones son sin ningún tipo de extensión de temporada. Así que vamos a empezar por qué tenemos estaciones. Es algo en lo que no pensamos muy a menudo, ¿verdad? Pero las estaciones son causadas por la inclinación del eje de la rotación de la Tierra, alejándose o acercándose al Sol a medida que viaja a través de su largo camino alrededor del Sol. Eso significa que en verano los días son más largos y por lo tanto días más calurosos en verano porque tenemos el sol en el suelo durante más tiempo y días más cortos y fríos en invierno como los que estamos experimentando ahora. Cuanto más lejos estemos del Ecuador, más extremos son los cambios del arco estacional y estamos bastante al norte, creo, dijo Laura, ¿verdad? Hay al menos alguien en Toronto, por lo que algunas personas están un poco más al norte, ¿verdad? Así que estamos lidiando con estaciones de crecimiento más cortas que en alguien que estaría más cerca del Ecuador. Y para el jardín de enseñanza y para la ciudad de New York estamos en la USDA zona 7B. Y lo que define eso es nuestra fecha de siembra, así que nuestra primera helada y nuestra primera y última helada. Y por supuesto son promedios y por supuesto están cambiando con el clima, pero a partir de ahora por lo general comienzan las siembras finales de abril, más o menos, a veces un poco antes y se ve muy cálido y parece que va a permanecer así de caliente. Y por lo general terminamos la jardinería a finales de octubre, a veces como la primera semana de noviembre. Y estas son las fechas sin ningún tipo de asistencia, ningún tipo de métodos como los que vamos a hablar hoy. Así que para los jardineros de la escuela, por desgracia, la mayor parte de las tierras del año escolar caen en el medio, justo fuera de la temporada de cultivo. Así que los consejos pueden ser buenos para las personas que tienen jardines escolares. Así que vamos a centrarnos principalmente en la protección de cultivos. Y hay dos formas principales, túneles altos y túneles bajos. Como se puede ver en las fotos, lucen bastante similares, pero solo a muy diferentes escalas.
Y básicamente ambos son una capa añadida de protección contra la intemperie, por lo que van a atrapar un poco de calor. Y en el caso de un túnel alto que es de plástico, en realidad va a atraer la luz solar. En realidad va a dibujar en el sol allí y va a mantener la humedad, así que esto le permite plantar antes en la primavera y también más tarde en el otoño, en vez de la siembra sin túneles. Además de los túneles que no te permiten plantar lo que quieras cuando quieras, también tenemos que asegurarnos de elegir plantas adecuadas para la época del año y que crezcan dentro del túnel. Así que hay plantas que toleran el clima frío. Hay plantas que realmente prosperan en climas fríos, muchas plantas se vuelven más dulces y eso es porque en realidad les gusta transformar los almidones en azúcar para que no se congelen completamente. Y estas plantas incluyen brásicas, la col rizada, coles, repollos, coles de Bruselas. Esas cosas que ustedes pueden notar se vuelven más dulces en invierno. Los puerros y las cebollas crecen muy bien. También muchas hortalizas de raíz crecen muy bien así. Las zanahorias, chiribías, nabos, cualquier cosa por el estilo. Incluso vamos a hablar un poco más tarde sobre qué plantar cuándo. Así que no se preocupen por ello. Esta es solo una pequeña visión general. La otra cosa a tener en cuenta es la programación. Hay que organizarse para el jardín de la enseñanza. Tenemos como un documento de varias páginas de plan de cultivo que nos va a decir lo que queremos plantar, cuándo empezar las semillas y vamos a trasplantarlas. Y esto es algo a lo que nos referimos y a que a veces cambiamos a lo largo de la temporada, pero lo más importante para la extensión de la temporada, especialmente desde el otoño hasta el invierno, es asegurarse de comenzar sus semillas a tiempo. Para la mayoría de las plantas en nuestra zona o más frías, vas a plantar tus semillas tal vez a principios de septiembre, lo más tarde que tienen que empezar a brotar y ser lo suficientemente fuertes antes de que lleguen a las heladas, incluso si van a cubrirlas. Una de las cosas que te puede ayudar a hacer tu calendario en los paquetes de semillas es que suele haber un número de días hasta la madurez y puedes contar hacia atrás a partir de ahí. Así que para la zona 7B, creo que nuestra primera helada técnicamente es el 14 de noviembre. Lo que harías es contar hacia atrás. Si ese es el día en que quieres que tu planta esté madura, tomarías tus días para la maduración y contarías hacia atrás para encontrar la última fecha posible en la que podrías plantar las semillas. Sé que los huertos escolares tienen unos calendarios de siembra estupendos y estoy segura de que Laura estará encantada de compartirlos con ustedes. Sí, tenemos calendario de siembra para primavera y otoño. No es tan técnico como con lo que veo aquí en esta tasa de germinación y todo eso. Es un poco más simplificado y tiene una lista que tal vez como 30 plantas más comunes de lo que la gente cree y tiene sus días a la madurez ya allí para las variedades más comunes. Así que me aseguraré de compartir eso también. No lo duden. Muy bien, vamos a saltar a los túneles altos, lo primero que vamos a tratar hoy. Los túneles altos son estructuras permanentes o semipermanentes que pueden utilizarse en toda la temporada. Vamos a hablar de muchos de sus usos en un par de diapositivas, pero básicamente lo que están haciendo es atrapar el calor y hacer esto solo por estar cubiertos en este grueso plástico transparente. Y las ventajas de un túnel alto, en primer lugar, el hecho de que son estructuras permanentes es mucho menos mano de obra intensiva durante toda la temporada. En segundo lugar, son lo suficientemente grandes como para ponerse de pie. Así que esto es para alguien que tiene un montón de espacio. El de la foto es bastante grande. Pueden ser, no sé, ya ves, 6 pies por 10 pies, 6 pies por 8, probablemente no mucho más pequeño que eso. Pero son geniales.
Son sin calefacción por lo general, puedes calentarlos. También puedes instalar cosas como ventiladores para regularlos más. En el jardín tenemos una regular sin calefacción y tiende a funcionar alrededor de 20 grados más caliente que las temperaturas del aire exterior sin afectarla. Así que si, así que si usted está interesado en construcción de un túnel alto para su espacio de jardín, hay un montón de diferentes kits que se pueden comprar online. Algunos de ellos encajan, algunos de ellos requieren que se los doblen los aros, como la imagen que ves aquí. Es un solo pedazo de madera con clavos, algo así, en forma de ángulo que corresponde. Hay que tirar lentamente alrededor del aro. Es difícil de hacer, pero por lo general requiere al menos dos personas. Parecería tener un efecto de tirachinas. Es que no, todo lo contrario, es muy difícil de hacer, pero sabes que definitivamente quieres saber lo que estás haciendo. Por suerte venden kits que tienen todo lo que necesitas y este es el camino que eliges. Uno tiene que estar seguro de que se está trabajando en un terreno llano y que tienes al menos una persona que te ayude. Muchas de las tareas requieren dos personas, así que básicamente doblas estos aros de metal y se conectan entre sí para hacer un marco y luego los cubres con este plástico. Y lo que haces en un día caluroso es estirarlo muy fuerte y hay algo llamado un alambre de meneo que lo mantiene en su lugar. Así que es relativamente sencillo, es un poco intensivo en mano de obra, ocupa algo de espacio y también requiere una buena cantidad de recursos. Estos kits son por lo general cuestan unos miles de dólares. También hay maneras, si uno busca en internet, para hacerlo uno mismo sin un kit, lo que requiere un poco más en el área de habilidades y menos en el área de recursos. Así que si eso es algo suena interesante, es posible hacerlos por menos dinero, pero se necesitaría un poco más de habilidades de construcción. Vamos a hablar un poco acerca de cómo utilizar los túneles altos. Como he dicho, uno de los beneficios de un túnel alto es que es permanente o semipermanente. Así que se puede utilizar durante toda la temporada. A principios de la primavera en el jardín, a veces comenzamos a sembrar la semilla en el túnel alto. Esto es, ya sabes, una alternativa a comenzar las semillas en el interior. Es mucho más fácil para nosotros porque así no tenemos que transportarlas después al huerto. Así que vamos a empezar las semillas en el interior, en el túnel alto. Y cuando estén listas, cuando empiecen a crecer y sean lo bastante grandes, podemos sacarlas para endurecerlas y dejarlas listas para plantar. Los beneficios de comenzar en el túnel alto, obviamente, es que es un poco más caliente, también es húmedo, lo cual es genial para las plántulas y está protegida del viento y la lluvia, así que incluso las plántulas más pequeñas estarán bien allí. A veces también cultivamos en contenedores en nuestro túnel alto. En un año cultivamos jengibre y cúrcuma en arroyos de leche y nuestro túnel alto y le fue muy bien. Ya sabes, es básicamente como un ambiente más tropical. Hay otros jardines crecen en el suelo, por lo que tendrán lechos elevados o simplemente directamente en el suelo o en un túnel alto. Y lo que puedes hacer es como la imagen aquí, se puede comenzar temprano en la primavera y cultivar cosas como lechuga o lo mismo a finales de otoño. En el medio del verano se pueden hacer cultivos de calor como limón, pimientos, tomates, batatas. Ahora va a hablar un poco acerca de los túneles bajos. Hola a todos, mi nombre es Eva, coordinadora de educación en el jardín de enseñanza. Los túneles bajos son similares a los túneles altos, pero son una especie de versión en miniatura. Suelen tener entre 2 y 4 pies de alto y entre 2 y 6 pies de ancho. Se pueden adaptar a cualquier lecho. Así que puede ser más largo, un poco más corto. El túnel bajo es muy útil en ese sentido. Se hace con un marco y una tela. El marco puede ser un tubo de plástico o metal, un tubo de PVC, o puede ser un alambre y doblarse en aros.
Básicamente se los cubre con un tipo de tela, lo que veremos más adelante. Funcionan de modo similar a cómo funciona el túnel alto. Es como un pequeño microclima dentro del túnel que pretende ser más cálido que fuera del túnel. También el túnel alto funciona un poco mejor que el túnel bajo si uno necesita algo para temperaturas muy altas. El túnel bajo es genial en ese sentido. Protegen las plantas del viento, de la nieve, de las plagas, y son un poco más baratos y más fáciles de implementar que los túneles altos. Pero de nuevo son temporarios, por lo que solo van a estar allí una parte de la temporada. También pueden conservar el agua, especialmente si se utilizan como un plástico donde el agua se recolecta en el interior del túnel alto y luego se cae de nuevo en el suelo en lugar de evaporarse. Veamos ahora los tipos de cubiertas de fila. Dependiendo de la razón por la que se quiera un túnel bajo, hay muchos tipos diferentes de cubiertas en hilera que puedes utilizar. Por lo general son delgadas, como se puede ver en la parte superior izquierda. En esta imagen se puede ver la mano de esa persona a través de ella y ha sido lo suficiente para dejar pasar el aire, la luz y la lluvia. Pero también pueden ser más gruesas, todo depende del clima que se trate y si se quiere algo un poco más protegido. En la imagen superior derecha, la tela más a la izquierda es mucho más gruesa que la tela de más a la derecha. Así que si usted está haciendo algo como el control de plagas, se utilizaría una tela más delgada, más ligera, pero con una malla mucho más fina. La, la mayoría de los insectos no van a pasar. En el jardín a menudo reutilizamos nuestras cubiertas de fila, así que a veces se hacen a pequeños agujeros, pero funcionan. También se puede utilizar el plástico como túnel bajo. Esto requiere trabajo más intenso y es algo que requiere que se controle de forma más frecuente, requiere más acceso al jardín. Nosotros tenemos túneles bajos de plástico en todo nuestro jardín de flores porque estamos tratando de solarizar los lechos. Por eso es que estamos esperando para matar a todas las malas hierbas atrapando las plantas ahí sin ningún tipo de agua. Si hace mucho frío, también se pueden cubrir las plantas con sábanas o mm, telas protectoras también, pero hay que quitarlos durante el día, es como para pasar la noche. Ahora acerca de la construcción, básicamente lo primero es montar el armazón, ya sea de plástico o de metal, tubería o alambre, aros o alambre. Uno tiene que doblarlos y colocarlos al principio y al final del lecho y luego cada uno o dos pies. Luego se coloca la cubierta de la fila encima, cerciorarse de tirarla firmemente y de meterla dentro del costado a modo de que no haya un manojo de tela suelta. Pero a veces trenzamos la tela al final, sobre todo si utilizamos una pieza más larga que el lecho. Luego todo se puede fijar con grapas que son como pequeños alambres en forma de U. También se pueden simplemente utilizar piedras o sacos de arena, o realmente cualquier cosa que sirva. La siguiente diapositiva hay algunas fotos de gente haciéndolo. Ese hombre está usando tuberías de PVC en un pequeño lecho cuadrado. En la siguiente vemos unos aros de alambre. Es posible instalar túneles bajos sin ayuda. Es un poco más fácil con otra persona, pero lo hemos hecho por nuestra cuenta. Se puede ver que este está asegurado con sacos de arena. Esto permite hacer un poco de cultivo de invierno. Hay tres tipos principales de cultivos de invierno que vamos a tratar. Está la sobrehibernación, que es donde se hace que las plantas sobrevivan todo el invierno y cosecharlas a lo largo de todo el invierno también. Está la siembra invernal o siembra de primavera, donde se puede plantar semillas en el suelo más temprano en el año y sin un túnel bajo. Luego está la extensión de la temporada, donde se usa
eh, un túnel bajo para cultivar más durante el invierno, hasta diciembre, por ejemplo, en lugar de parar en noviembre. Comencemos con la época de principios de la primavera. Con túneles bajos se puede iniciar los cultivos de 2 a 3 semanas antes y se debe plantar cuando el suelo está a unos 40 grados. Se puede utilizar un pequeño termómetro para chequearlo. En la siguiente diapositiva vemos la protección contra las heladas. En la imagen de la izquierda se ve cómo se trazaron surcos, por lo que en los puntos más bajos el suelo va a estar un poco más caliente y también proporciona un poco de protección contra el viento para esas pequeñas plantas. Esto no es algo que realmente hayamos hecho en el jardín. Por lo general no hacemos mucho cultivo de invierno, pero sigue siendo una opción. También se puede hacer lo que llamamos un cloche, algo se hace sin ayuda. En la imagen de la derecha lo están utilizando en la mitad superior de una botella de refresco de 2 litros. Y eso sería solo como para mantener una pequeña planta un poco más caliente. Ahora bien, ¿y qué y cuándo plantar durante el otoño? Si se está usando un túnel bajo para extender la temporada en otoño, se pueden plantar trasplantes desde mediados de agosto a principios de septiembre. Es una época en que el clima va a estar cálido, pero como decía Chloé cuando hablaba de la maduración, queremos que nuestras plantas estén lo suficientemente grandes como para que en noviembre y diciembre no se mueran si hay una gran nevada. Por eso es que en el otoño salen muy bien el bok choy, el brócoli, repollo, coliflor, coles y el cale. También se puede sembrar directamente en el otoño y durante el invierno para extender la temporada. Algunas cosas que salen bien son las zanahorias, lechuga, colinabo, rabanitos, nabo, espinacas, remolacha y legumbres como los guisantes o las habas. Pasamos ahora a la primavera. Una vez más se debe plantar cuando el sol esté alrededor de 40 grados en marzo. Algunas de las cosas que salen bien en este clima un poco más frío con el túnel bajo son las cebollas, los cebollines, algunas brásicas como el brócoli, el repollo, la coliflor, la col rizada, la selga y el bok choy. También se puede sembrar de forma directa alrededor de esa época del año. También salen bien el puerro, lechuga, col y nabo, rábano, nabo, espinaca, remolacha y guisantes de nuevo. Así que todo es similar. Verán que las verduras que se plantan a finales de otoño son similares a las que se plantan a principios de la primavera, ya que ambas tienen la misma temperatura en esos momentos de las temporadas respectivas. Eso sería lo principal. Creo que ahora podemos abrir el segmento de preguntas. Impresionante. Genial. Tenemos un par de preguntas aquí ahora, pero si se les ocurren nuevas preguntas, pónganlas en el apartado de preguntas y respuestas y podemos quedarnos y responderlas. La primera sería, ¿se pueden usar túneles bajos dentro de túneles altos para ciertas plantas? Buena pregunta. Oí hablar de utilizar túneles bajos dentro de túneles altos porque los túneles bajos también pueden usarse para el control de plagas, como tú decías, ¿no? Estoy segura, sin embargo, imagino que añadiría un poco más de calor, pero no estoy segura de cómo. No creo que duplique el calor que recibes, pero es posible. Definitivamente se debe controlar el tema de la humedad y si se está haciendo eso, porque hay que recordar que dentro del túnel alto no hay lluvia y va a estar muy caliente. Si hace mucho calor se secará más rápido, pero seguro es posible. Me encantaría saber el resultado si lo intentan. Sí, sería un buen experimento. Plantar las mismas cosas en el interior del túnel bajo y en el túnel alto, a ver si hay alguna diferencia. Alguien preguntó si podía obtener una copia del PowerPoint para releer más tarde. Ningún problema, puedo compartir el material. Lo que voy a hacer es publicar la grabación de este taller y todos los materiales en nuestro sitio de aprendizaje a distancia y poner todo eso en el mismo espacio. Alguien preguntó si es realista intentar montar algo así en un tejado. Por supuesto, es decir, si se está sembrando en un techo, entonces está preparado para una cierta cantidad de peso.
Yo creo que en la ciudad de Nueva York tenemos lugares como Brooklyn Grange, que tienen grandes invernaderos. Si se trata de un edificio privado, yo me aseguraría de que su techo pueda soportar el peso, porque estamos hablando de añadir una gran cantidad de infraestructura ahí arriba. Sobre todo en el suelo, en el interior, si se van a poner lechos elevados, es mucho peso. Sí, creo que los túneles bajos probablemente sean un poco más fáciles de fijar también. Si se está construyendo en un túnel alto en un techo, quizás habría que asegurarse de que el peso sea el correcto para que no salga despedido por el viento. No sé si eso es una preocupación. No tengo experiencia en techos, no se me ocurre ninguna otra preocupación además del viento. En nuestros túneles bajos lo que en realidad usamos son esos metales, son las piezas que he mostrado y son los que van como casi un pie dentro del suelo, acá al lado del lecho. Puede que se tenga que pensar en otra forma creativa para asegurarlos, para fijarlos, para poder meterlos en el cemento o algo similar para que mantengan su forma si no se dispone de mucha tierra. Muy bien, alguien preguntó por la siembra de mediados de agosto y el tiempo de maduración de la col. La col crece más lento que en mayo y el trasplante todavía necesitará 50 a 60 días. No estoy segura de que entiendo la pregunta totalmente. ¿Será que las plantas crecen más despacio cuando hace más frío? Sí, necesitan un poco más de tiempo. En el huerto de enseñanza hemos comprobado que no suelen tardar mucho más. Para la col en particular tendemos a sembrar más cosas como el repollo chino, que en el otoño suelen requerir menos días para madurar y nuestra siembra a mediados de agosto suele estar lista para octubre. Así que tal vez estamos tendiendo hacia el rango más largo de los días de maduración, pero descubrimos que no está si no está en el suelo el tiempo suficiente para que los días resulten demasiado pocos. Eso es definitivamente un problema. Cuando se está sembrando en invierno, el crecimiento se ralentiza mucho. Volviendo a la pregunta sobre el túnel alto en la azotea o un túnel bajo, ¿se necesita también un lecho de tierra? Imagino que sí, si se trata de un túnel bajo. Pero creo que para un túnel alto no necesariamente se necesita una cama, un lecho de tierra, ¿verdad? Sí, en realidad no tenemos lechos en nuestro túnel alto en el jardín de enseñanza. Tenemos mesas para sembrar semillas y a veces ponemos contenedores y recipientes para cultivar. Así que un túnel alto no tiene por qué contener lechos. ¿Tienes alguna opinión sobre los marcos fríos y dónde caen en el espectro del túnel alto o bajo? Proporcionan más o menos asistencia de cultivo para la extensión de la temporada. No sé realmente cómo compararlos. Los marcos fríos son geniales, son bastante fáciles de construir. Para los que no están familiarizados, los marcos fríos suelen ser como una especie de pieza de plexiglas en ángulo hacia el sol en la parte superior de un lecho elevado y permiten cultivar durante todo el invierno. También capturan el calor muy bien. Además contienen la humedad, por lo que no hay que preocuparse por regar las plantas. Es algo genial si uno, por ejemplo, es un jardinero de la escuela que va a estar fuera los fines de semana. Me imagino que contienen más calor que un túnel bajo, solo por los materiales con los que están hechos, y van a captar mucho menos viento y cosas por el estilo. Pero no estoy segura. Laura, ¿tú sabes cuál es? No lo sé en términos comparativos, pero tenemos algunos planes de carpintería muy simple de cómo se podría construir un marco frío en el cual se adjunta la pieza de plexiglas al lecho del jardín y luego seguir abriéndolo, inclinándolo a medida que las plantas crecen. Voy a compartir todos estos datos con el resto del material.
En cuanto a los marcos fríos, creo que también dependería de lo grande que sea el lecho, porque si es de pocos pies cuadrados y se pone un pedazo de plexiglass en la parte superior, probablemente quedaría bastante caliente. También probablemente depende de que a veces la gente siembra en esas tinas de plástico y colocan vidrio plástico en la parte superior para que sea un marco, así que probablemente se enfriaría más que si se está utilizando un lecho de madera. Creo que depende de los materiales que se usen y cuán grandes sean, pero los marcos fríos son geniales. Probablemente también súper baratos porque se pueden encontrar un viejo pedazo de plexiglas o algo de plástico, se le hacen algunos agujeros y básicamente tenemos un marco frío. Creo que esas son todas las preguntas que tenemos por el momento. Si alguien tiene alguna pregunta de última hora, si me la perdí, solo pónganla en la sección del Q&A rápido antes que cerremos la sesión. Pero creo que son todas. Nos aseguraremos de enviarles estos materiales, el material grabado sobre marcos fríos, los calendarios de cultivo y algunos otros recursos. Están disponibles en grownycdistancelearning.org, pero también les enviaremos un correo electrónico a quienes ya hayan registrado. Muchas gracias a todos por unirse a nosotros y nos vemos en nuestro próximo taller. Tenemos uno en 2 semanas, el 23 de febrero, así que revisen nuestro Eventbrite en el mismo lugar donde se inscribieron para hoy. Nos encantaría verlos en el próximo taller. Adiós a todos.